Yo, por supuesto, no me descarto, pero me parece importante ponernos de acuerdo qué es lo mejor para la ciudad y cómo podemos ganar. Sí me preocupa que haya una vida interna que distraiga los acuerdos de una alianza. Y me supongo que hay problemas internos en el PAN, pero no del nivel que estamos viendo en el PRI. Pues también a la propia agencia del PRI que resuelva el problema porque corre en contra del país. Margarita Zavala, gracias por platicar con nosotros para Político MX. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, estoy muy contenta. Pues desde luego preocupada bastante por el país, por los retos que tenemos como país, como organización, como ciudadanos, preocupada por el nivel de autoritarismo que hay, por las claras señales contrarias al Estado de Derecho, pero también sabiendo que estamos en México y que me ha tocado ver talantes democráticos muy importantes en la historia de nuestra democracia. Pues gracias por conversar con nosotros y justamente platicar, en este caso, la tarea que tienes ahora al frente. Se habla por ahí de que pueden estar divididas las voces al interior del PAN sobre quién va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dicen que hay quienes te apoyan a ti y hay quienes apoyan a Santiago Krill. ¿Cómo ves que se encaminan las cosas? Ay, no, no, qué barbaridad, es Santiago Krill, no, nunca hubo ninguna, mucho menos mía, pero te digo una cosa, ni del grupo parlamentario, para nosotros no hubo ninguna duda, me parece que el liderazgo de Santiago Krill en términos de lo que ha sido su vida jurídica, su conocimiento del derecho y la experiencia política, pues teníamos claro que era él. De verdad, a mí le oí algunas veces en los medios, no le tomé mucha importancia, pero no hubo ninguna duda por parte del grupo parlamentario. Entonces estamos muy bien, ahí no hay nada, digamos. Yo creo que es un grupo parlamentario interesante porque es unido. Como tú sabes, yo entré pues, y formé México Libre y desde México Libre ahí por eso me invitaron a Acción Nacional. Y claro que es un partido que conozco enormemente y que lo quiero bien, pero es un grupo parlamentario de mucha unidad. Lo he visto en el año, lo vi mucho en el tema de la reforma energética, incluso para esta decisión de Santiago Krill, presidente de la mesa directiva, pues creo que entramos y ya sabíamos que iba a ser él, ¿no? O sea, no. Entonces, bueno, muchas gracias porque preciso esa idea. Gracias, Brenda. ¿Cómo ves, hablamos ahorita de una realidad del país, en este caso hablemos del partido, ¿cómo ves tú al PAN hoy en día? ¿Has visto una evolución? Tú conoces al PAN muy de raíz. ¿Cómo ves al PAN en la actualidad? Hace unos años los veíamos que iban rumbo a la presidencia como una fuerza política. Hoy cambian un poco las cosas, van en coalición. ¿Lo notas disminuido en este caso rumbo a las elecciones del 2024 y las del próximo año? ¿Cómo ves actualmente el PAN? Mira, yo desde luego no quise ahorita juzgarlo porque, pues, por algunas razones, pues estoy fuera, digamos, no soy parte del PAN, y aunque es cierta que lo conozco, sí veo un partido político que está empeñado y con buena razón de sacar una alianza. Y creo que esa parte es fundamental. Entonces, es difícil ahorita medirlo porque tiene que poner sus esfuerzos en hacer una alianza, pues particularmente PRI, PRD y ojalá se sumará pues MC u otros. Pero, ¿cómo lo veo ahorita? Lo veo con pocos problemas internos y lo veo nada más en términos electorales. Quizá después de las elecciones tendrá el PAN que revisar muchas cosas, pero no veo la desarticulación o los motivos de desunión que hay en el PRI, por ejemplo. Es decir, la presidencia de Alito ha tenido sus cuestionamientos, sus cartas, sus reclamos, y no veo en el caso del PAN que haya ese problema. Será porque seguro ya no va a ser el siguiente, ¿no? Pero no le veo esos problemas. ¿Qué es lo que me preocupa, pues, de la oposición y particularmente, pues, del PAN que tiene ahí su liderazgo? Algunas señales equivocadas que da. Me preocupa junto con los otros partidos su mirada siempre al interior. Me parece que la sociedad civil tiene ahora un papel fundamental, mucho más importante que el que tuvo en el 2000, cuando se logró la transición democrática a través de Vicente Fox como candidato.
después de muchos años, obviamente, pero me parece los partidos políticos de oposición, y particularmente ellos dos, y particularmente el PAN, debería estar viendo hacia afuera más que hacia adentro. Y le gana lo de adentro, le gana lo de adentro. Entonces, eso sí me preocupa. Tiene mucho que ver el camino que toma un partido, como lo dices, con los liderazgos. ¿Tú crees que Marco Cortés los puede llevar a buen rumbo al 2024? ¿O cómo evaluarías cuál es tu opinión acerca Yo del creo que liderazgo de los Marco rumbos de los partidos políticos de oposición los tiene que dar los está dando la sociedad civil, y no se equivoca un partido político cuando en estos casos los partidos que están mirando a la sociedad civil o que acaban dándole la razón a la sociedad civil, creo que nos ha ido muy bien. En el 21 los PAN, PRI, PRD se unieron en gran parte por el esfuerzo de una sociedad civil que reclamó la unidad. Y lo mismo pasó en la reforma energética. Yo creo que sin una ciudadanía fuerte que presionó, que ayudó a darle certeza a cada diputada y diputado para votar en contra de la reforma energética, si no hubiera habido esa ciudadanía fuerte, pues seguramente otra cosa se hubiera cantado, otra cosa se hubiera contado. Entonces, para mí me parece fundamental que el PAN mire a la ciudadanía y la sociedad civil no limite su fuerza, la tiene y la tiene mucha y la viene el 21. Yo soy diputada por mayoría, yo gané el distrito 10 y la alcaldía Miguel Hidalgo, y se ganaron también la alcaldía y las dos diputaciones locales. Y bueno, sin demérito de nuestras propias campañas y la candidatura y que nos trata de eso, pues sí quiero decirte que fue un talante democrático en la ciudadanía clarísimo. Hubo casillas de arriba del 80% de participación. Y creo que en ese sentido los partidos respondieron a ser instrumentos ciudadanos, aunque sus candidatos fueran únicamente de partidos, o alguien como yo que traía ya una vida partidista o en la política. Me parece importante que los candidatos también se miren a la ciudadanía, porque hay tiempo para generar esas narrativas. Entonces, bueno, esa es mi preocupación, y me preocupa el PAN porque es el partido en el que yo estoy en su grupo parlamentario y el que más conozco y estimo. Ahora, dos puntos. Retomar el tema de Marco, porque no me quedó tan claro. ¿Tú consideras que va bien al frente del partido? Y otra cosa, ¿cómo es seguir con este tema de la vida política? Tú fuiste primera dama hace unos años y te has mantenido y has tenido un interés, como lo dices, por seguir construyendo un futuro político. Estas dos cosas. Primero, reiterar esta pregunta: ¿cómo ves el tema del PAN rumbo al 2024 bajo el liderazgo de Marco? Brenda, yo en el tema de Marco y como jefe nacional prefiero no opinar, porque más que decir que no veo los niveles de división que hay en otros partidos. Creo que es un partido unido con sus reclamos hacia adentro y que pues ojalá lo resuelvan. Yo estoy fuera de ahí y francamente, pues, de las cosas buenas de haber estado fuera es que no me estoy peleando adentro, ¿no? Entonces yo ahí dejo que el PAN tenga su vida interna, que la voy a respetar, y que si estuviera adentro, pues ya hubiera dicho yo muchas cosas, pero se lo voy a dejar a ellos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo ves este tema de la coalición? Y estoy de acuerdo, ajá, en la alianza, y me preocupa, por ejemplo, mensajes que por lo menos generan una enorme confusión, como lanzar candidaturas como si se tratara de una sola, ¿no? Como la del Estado de México, y hasta ahora están aclarando que cada partido va a proponer el suyo. Entonces, yo les pediría más cuidado en los temas de la alianza y más cuidado en los mensajes que dan. En cuanto a lo mío, yo he estado siempre en la política. Yo antes bueno, acompañé a Felipe como presidenta, nunca usé el primera dama, pero pues natural que se use el nombre. Y yo antes de ello, pues fui diputada local, fui diputada federal, estuve encargada del tema de mujeres. Yo de hecho conocí a Felipe dentro del partido político de oposición, que era el PAN. Y entonces, pues bueno, traía yo la experiencia. Los 6 años para mí fueron desde luego el más grande honor que he recibido en términos cívicos y patrióticos, y además acompañó a Felipe, que a mí siempre me pareció un presidente valiente y presidente, pues. Y,
pues claro que me dio una experiencia enorme y que he puesto también de algún modo a lo que sé hacer, que es la política vista desde el punto de vista sobre todo de servicio. Y en el futuro, en el 24, yo, por un lado, creo que todos tenemos que estar dispuestos y dispuestas a hacer lo que nos corresponde hacer en términos de una alianza victoriosa, porque lo que nos estamos jugando no es el papel de Margarita, ni el papel de Marco Cortés, ni el papel o papelito de no sé quién. Es lo que nos estamos jugando es la democracia en nuestro país, que está corriendo un riesgo enorme. Y aunque se oye, se puede oír muy ilusorio, sí se trata de salvar a México, porque tenemos los peores retrocesos en términos de seguridad, de economía, de salud y de educación, por decirte cuatro temas. Entonces me preocupa que los partidos se estén viendo a sí mismos y que no estén viendo hacia afuera y que fortalezcan la alianza y no lo están haciendo. Hablando de este tema de la alianza, ¿te preocupan los problemas que tiene Alito como un partido que Sí. va en alianza con él? Sí. Sí, sí, desde luego o sea, los ciudadanos, y bueno, y yo que además conozco la vida de un partido político, pues hicimos uno. La verdad es que el INE, el tribunal y por supuesto guiados y dirigidos desde el presidente, pues no, negaron el registro. Pero entonces conozco la vida del partido y creo además incluso en los instrumentos, a los partidos políticos como instrumentos de los ciudadanos. Entonces sí me preocupa que haya una vida interna que distraiga los acuerdos de una alianza y una vida interna que pues es notorio, pues el desorden que hay en el PRI en esa dirigencia. Entonces Puede ser una carga para la alianza y los problemas que está teniendo sí, Alito. sin duda, sin duda. Y me supongo que hay problemas internos en el PAN, pero no del nivel que estamos viendo en el PRI. Y eso es quedar así confiado, como se dice por ahí, pues pues también a la propia agencia del PRI que resuelva el problema, porque corre en contra del país. Claro. Preguntarte ahora, Margarita, ¿cuál es el futuro político para Margarita Zavala? Hay algunas encuestas que te han y te colocan como una de las favoritas para contender para la Ciudad de México. ¿Cuál es tu futuro político? ¿Te interesaría estar al frente de la Ciudad de México? Bueno, desde luego mi vida ahorita pues en el propio distrito, en la campaña que hicimos, en el esfuerzo que traemos, pues todos los que integramos los grupos parlamentarios de la oposición y los que trabajamos en la alianza, pues desde luego la Ciudad de México es muy importante en todos los términos. Entonces, yo por supuesto no me descarto, pero me parece importante ponernos de acuerdo qué es lo mejor para la ciudad y cómo podemos ganar. Sí, a mí no me parece una meta menor decir si le queremos ganar a Morena por el daño que han hecho y por la destrucción de este país que han logrado todos los días y que no han podido construir nada. ¿Y si quieres ir por la Ciudad de México? No, en realidad vamos revisando dónde puede uno servir más. Entonces, yo no me lanzo, pero por supuesto, desde luego no me descarto y creo que nadie se debe descartar teniendo esa posibilidad o siendo mencionado. Oye, Nada. ¿quién se destapó? Soy una diputada feliz, ¿eh? O sea, me encanta el Congreso, también quiero que lo sepas. Ajá. Quien ya se destapó fue Xochitl. Sí. Que ya dijo, yo sí quiero y voy por la Ciudad de México, es Xochitl Gálvez, ¿no? La senadora. Sí. Yo creo que son decisiones personales también de momentos y me parece que se tiene que ver una estrategia de qué es lo mejor para poder ganar, ¿no? Y ahora respeto mucho esa decisiones que toma Xochitl y que siempre pues son valientes y fuertes. Y si de alguna manera se decide que tú seas y tú estás de acuerdo, ¿vas con todo para la Ciudad de México y guías la disposición que todos tenemos que tener es ir con todo. Ahora, yo estoy muy contenta en el Congreso y me parece que por ahí que tengo un papel que realizar también en el futuro. Entonces, bueno, pero eso lo pongo a disposición pues de una alianza y de lo que sea mejor también para la Ciudad de México. Y hay momentos en la historia de un país que te permite decir, esta es mi meta, esto es lo que quiero, y hay momentos en que tienes que sentarte y decir, vamos viendo qué es lo mejor
para salir adelante independientemente de mi propia carrera. Muy bien, y hablando justamente de este camino, que seguimos en la ruta de esta pregunta del futuro político de Margarita Zavala y cómo después de tener estos cimientos en el PAN, eres primera dama con tu esposo al frente del país, Felipe Calderón, y sigues en la vida política muy activa de México. ¿Cómo es para ti enfrentar esto? Ahora que nos comentas tu trabajo en el Congreso, hemos visto estos señalamientos todavía por el caso de la guardería que es un tema que sigue vigente. En febrero veíamos esta publicación en el libro de Arturo Saldívar que todavía no viene a tocar este tema. ¿Cómo es para ti enfrentar esto en la Cámara? ¿Cómo es para ti enfrentar muchas veces ser un blanco de señalamientos de acciones que tomó el presidente Felipe Calderón y que todavía hoy en día aprovechan luego estos foros en la Cámara para referirse a ti? ¿Cómo es para ti enfrentar esto? Bueno, sí, así es la política cuando no se habla con verdad. Entonces, más bien todos los señalamientos, incluyendo el de la Corte, que no viene en su libro, sino lo dijo en una entrevista, pues sirven al lacayismo propio del que estamos viviendo, de sometimiento de las voluntades a un solo señor y al presidente de la República, que es el caso y que los tiene sometidos. Sirve mucho más a eso que a la búsqueda de la verdad o al genuino discusión. Nunca he rechazado ningún debate ni ningún diálogo, pero desde luego pues sé que en gran parte un gobierno que instala el discurso de odio da banderazos para que cualquiera utilice cualquier pretexto, incluso el dolor de otras personas, para atacar. Y es el caso. Ahora, me dicen eso y mil cosas más, porque cuando... ¿Qué más te han dicho? Cuando hacen todo el tiempo los ataques que tienen contra mi esposo, pues también se van contra mí y quieren quitarme autoridad en cualquier discusión. Pero la verdad les ganamos los debates, porque no tienen ni siquiera consistencia en sus conocimientos ni en su propia información. Entonces, realmente ni siquiera me ha mellado ni mis ganas de luchar por México, ni mi decisión de buscar la verdad y de decirla. Y al mismo tiempo, cuando estoy en comisiones, me parece que mi actitud, que siempre ha sido pacífica, mucho más que la de ellos, ha sido más en encuentro y en diálogo que en confrontaciones. Que mi trabajo legislativo no me lo pueden criticar ni tantito, y también creo que eso es importante, me daba autoridad frente a Morena, que no hacía más que atacarme y bajo cualquier pretexto. La verdad es que ojalá ahora que volvamos a sesiones, pues volvamos con un sentido más de diálogo y de búsqueda de la verdad, aunque lo dudo por lo que estoy viendo. Estoy viendo una persecución a la disidencia, a quien disiente. Estoy viendo una justicia que es selectiva y entonces no es justicia. Estoy viendo un aparato del Estado contra aquel que levanta la mano y dice, quizá yo quiero ser jefe de gobierno. Ese aparato de Estado que está metido contra quienes... contra el coordinador de los diputados de mi grupo parlamentario, contra el propio alcalde de Benito Juárez, pues me parecen nada más actitudes poco democráticas y que, bueno, como hemos decidido en el grupo parlamentario, no nos vamos a callar. ¿Qué es lo que te da esta paz? Que justamente me dices, yo soy una persona pacífica, soy una persona que tiene esa manera de contestar a estos comentarios. ¿Qué te da esa paz de contestar a estos señalamientos, estas críticas, estos juicios? Bueno, por un lado, voy a hablar de una cosa muy interior que deberíamos de tener más los políticos, pero también la conciencia de lo que has hecho y de las intenciones que has tenido en toda tu vida y de la congruencia con la que has intentado vivir, sin estar exento de errores, obviamente, pero el sentido que le he dado a toda mi vida en términos de mi trabajo político, que siempre he estado encaminado en buscar el servicio y en la búsqueda de la verdad y en el diálogo y en la democracia misma. Cuando se pierde y se acabó, ¿no? O cuando no se tiene la razón, se acepta que no se tiene y punto, ¿no? Y eso sí te da mucha tranquilidad. En lo particular tengo una vida interior que fortalecido y que me permite también saber dónde está lo trascendente y saber que hay muchas cosas que obedecen pues a presiones, a mis
adversarios, a presiones, a sometimientos de la voluntad, a, a una dependencia respecto de cargos o de un estilo de hacer las cosas que sé muy bien que no es su intención dañarme, sino obedecer al tirano. Y Margarita Zavala, ¿aguanta eso y más? Sí, ¿Vas a aguantar más claro, señalamientos? como todas las mujeres, Brenda. Pero, oye, pero Estamos si te vas para la Ciudad de México a contender, si vas como candidata a contender para la Ciudad de México y si quedas o elegida, candidata eh, al vas a Senado. poder, vas a poder también con esas críticas, o sea, tú dices, puedo con esos señalamientos y más. ¿Estás consciente de eso? Para todo, Brenda, igual puede ser candidata al Senado, como ahorita que fui candidata por mayoría a la Diputación Federal, o trabajar de otra manera en equipos de campaña, ya veremos, pero la verdad creo que se trata de aguantar, pero ¿para qué y por qué? Y el por qué es que hay un país que amo profundamente y que estoy viendo un pueblo en desesperanza y un país que está en retroceso. Y ese es un motivo suficiente para enfrentar todas las adversidades que se puedan venir y eso sé que lo compartimos muchas ciudadanas y ciudadanos y que ahora nuestro país nos está pidiendo pues a casi un grado de heroísmo y lo digo a los ciudadanos de sí, sí, digan la verdad, a los empresarios les pido por favor no se agachen, es el momento de decirle no al señor presidente, no lo voy a apoyar en esta, es el momento de dar los pasos y por la libertad de nuestro país y creo que estamos en ese punto de inflexión. En ese sentido está mi disposición y sé que cualquier candidatura pues puede generar mucha animadversión. Ya generó y créeme que haber sido candidata a la presidencia de la República independiente pues tampoco fue sencillo y también iniciar una campaña interna contra el poder de una persona en un partido o contra pues Morena y el propio López Obrador tampoco fue sencillo. Así es que estoy curtidita y además fui educada y formada en la oposición, porque yo entré en 84 cuando tenía 16 años. Así es que, pues ahí estamos. Y, me inspiran hombres como Don Luis H. Álvarez, mujeres como Blanca Magras y María Elena, pues gente muy valiente que me... ¿Fundarías, ¿Fundarías otro partido? Ya vimos que Yo creo que con México Libre, ¿ya murió México Libre? ¿No vas a buscar no, otro no, partido? nosotros en México Libre seguimos platicando y seguimos teniendo una relación, muchos de nosotros, pero son cosas que tienen que decidirse hasta por tiempos electorales después del 24 y no por fuerza tienen que decidirse por mí. Es No, que no muero. todos concentrados al 24, ¿verdad? Yo sí creo que tenemos que concentrarnos al 24. A mí sí me dicen, es que el PAN está viendo qué hace del 25 en adelante, yo les diría, no, por favor el 24, no se me distraiga nadie. ¿Y México Libre no ha muerto? ¿Puede resurgir? No, nosotros nos seguimos viendo y platicando, claro, en la medida que no somos partido político, sino como un grupo de ciudadanos, ciudadanas trabajando, la mayoría estamos trabajando por la alianza, convencidos de la lucha que tenemos que dar por la democracia en nuestro México. Y ya más adelante ya veremos, después del 24, ya verán otros esa toma de decisión. ¿Qué piensas de estas decisiones que está tomando el presidente sobre la Guardia Nacional, sobre este tema de que ahora queda adscrita a la Sedena? Se hablaba de una militarización del país. ¿Tú cómo ves esto? Desde luego es una decisión absolutamente inconstitucional que hay que señalarla, aunque muchas veces el presidente nos ha demostrado que a Morena el derecho no le importa, ni la constitución. Pero de todos modos lo tenemos que decir. Es absolutamente inconstitucional el decreto que piensa hacer, o peor aún, sin hacerlo, transgredir la constitución que juró y que en ese sentido el Congreso y todos los diputados, y Brenda, te diría obviamente los del PAN, los de la oposición, pero incluso los de Morena, es un ataque a la dignidad del Congreso de la Unión decir que no le importa la Constitución. Es un ataque a la dignidad de los congresistas y Morena debería por lo menos uno decirle al presidente que está equivocado. Es un tema de división de poderes,
que de la cual el pueblo de México nos está confiando y que tenemos que cuidar. Es que desgracia, y eso por un lado. Por otro, el problema que ha tenido de seguridad no es si la Guardia Nacional entra al ejército o no. El problema es que se ha cruzado de brazos, ha dejado pasar al crimen organizado cuando no han acordado. Y el problema es que no han defendido a México ni al pueblo de México, sino que los han puesto a merced del crimen organizado. No es un asunto de organigrama y dónde va un cuerpo policíaco. Nos han mirado con desprecio al ejército y a la marina que más las utilizan para llevar botargas a partidos de béisbol. Los han despreciado en su dignidad constantemente porque no les han permitido ni defenderse, los han despreciado porque ni siquiera los han acompañado del dolor después de que murieron en el servicio a la patria. Y venir a decir que ahora lo quiere cambiar ahí violando la Constitución, pues ni siquiera es la solución. No han hecho nada y al contrario han doblegado a México al servicio del crimen organizado en muchos estados de la República. Hablemos mejor de eso. Muchas estadísticas ahora que hablan de cuándo comenzó la militarización. Dicen, bueno, la militarización comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, se siguió con Enrique Peña Nieto de manera fuerte y ahora muchos lo señalan, sigue con Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú lo consideras así? No, eso para empezar yo creo que sí hubo una estrategia en el caso, bueno, en los años del 2000 al 2012, particularmente en la propia Felipe, con la objetividad o la subjetividad que traigo evidentemente, pero que esa misma estrategia que sí se demostró que iba disminuyendo la violencia, pues me parece que se debilitó un poco en los siguientes años, pero que en estos 3 años ha sido realmente de brazos caídos y de entrega y de sumisión al crimen organizado. No ha habido ninguna estrategia. Los abrazos y no balazos no ha sido ni siquiera una estrategia, ha sido una frase que ha justificado la no acción del Estado y la cobardía de la autoridad. Y eso ha sido en perjuicio de nuestro país y de la seguridad. Y te voy a decir, me parece que el ejército, que me consta además su amor a la patria, su sentido del deber y del honor, deberíamos de cuidarlo mucho más y el supremo comandante debería de cuidarlos más en su dignidad y también en el papel que les toca hacer. Y en lugar de fortalecerlos como ejército, los puso a construir aeropuertos o los pone a construir trenes o los pone a revisar aduanas o aeropuertos y no a fortalecerlos en su propia función de soberanía y de defensa nacional. Pero, y además, en ese sentido, al contrario, la militarización, es decir, utilizar al ejército cuando no tienes los instrumentos civiles para enfrentar al crimen, es entendible. Lo que no se valía era deshacer la Policía Federal para dejar en vilo y dejar a disposición del crimen organizado a la propia ciudadanía. Y luego decir, así necesito al ejército y ni siquiera cuidarlo. Entonces realmente lo que tenemos es un desorden de Estado y ninguna estrategia. Y para colmo lo están pagando el propio ejército y lo está pagando también hasta su propia imagen, que no merece ser tratados así. Ahora, preguntarte por otra parte, también una propuesta del presidente, esto en otro tema, ha sido esta reforma electoral en donde él propone cambios muy de raíz en el INE, de entrada cambiar desde el nombre, la elección de los consejeros, ciertos temas que van también con los recursos de los partidos. ¿Tú cómo ves, con qué ojos ves esta propuesta del presidente? Bueno, primero yo sí quiero decir que es bien importante que la Constitución la fortalezcamos y la manera de fortalecerla es ya dejando de reformarla. No crean, yo también sé muy bien que el Distrito 10 también en gran parte votó por mí por ser oposición y una alianza opositoria para que fuera un contrapeso del gobierno que estamos viviendo. Y que la Constitución también se fortalece en la medida en que la sostenemos
Y mira, en estos 3 años se reformaron 45 artículos. Son muchísimos, son 136. Pero además hay iniciativas que se refieren a más de 60 artículos de la Constitución. Y yo lo que propongo es que la dejemos funcionar así como está y que le demos mayor fuerza y estabilidad, dejándola como está y no hacer ninguna reforma constitucional. Y eso no es dejar a un lado mi tarea legislativa. Al contrario, es ponerme del lado de la Constitución para que por lo menos con lo que llevamos la dejemos funcionar. Entonces hay una parte de la reforma electoral que no entraría. Segundo, es un engaño porque todas las iniciativas que han venido de Morena son para destruir las instituciones y lo logrado. Ni siquiera en su historia y en las páginas hay un reconocimiento a la transición democrática. Es que yo dudo mucho de sus intenciones democráticas y mucho más de y más bien creo en sus intenciones demagógicas, que es poner algo técnico a la elección popular. Y luego decir que desaparecen los pluris cuando al contrario lo que hace es que todos sean plurinominales. Desgraciadamente hay poco conocimiento de la reforma, pero ya daremos la batalla, la daremos a conocer en septiembre de por qué no estamos de acuerdo y mucho menos en generar un populismo alrededor de instituciones que hemos creado, que no son perfectas, no sé, si hasta he sufrido yo de ellas, pero que hay que defenderlas por su autonomía y por lo que significan en términos democráticos. Lo dices por el tema del partido. Sí, por el tema, el INE y el tribunal, pues bueno, varía, el presidente del tribunal lo hicieron presidente por la resolución que hizo, ha sido grotesco, su corrupción, etcétera, y su manera de actuar ahí, y también pues de los otros. Y del INE igual, es una resolución absolutamente contraria a derecho, es una vergüenza lo que pasó, es de risa también las intervenciones. Una cosa es que uno tenga una mala experiencia y otra cosa es que uno no salga a la defensa de una institución como el INE y el tribunal. En realidad lo que tenemos que fortalecer pues también la libertad de las personas que están ahí y no al contrario poner condiciones para someterlas más. Que yo siempre voy a defender al INE, independientemente de que en algunas cosas pues esté totalmente en contra y hasta me haya dado cuenta que fueron víctimas de presiones y quizás hasta de corrupción. ¿Serían diferentes las elecciones rumbo al 2024 si México Libre estuviera en la contienda? Ah, sí, sin duda. Desde ahí se hizo el proceso electoral para el 2024, pero los ciudadanos no nos podemos dejar. Y lo que son las cosas, pues finalmente creo que el bien superior es México y en ese sentido la gran mayoría de México Libre pues trabajó por una alianza de la oposición, porque además sentimos el apabullamiento del Estado autoritario. Ok, preguntarte nuevamente entonces, ¿no descartas Ciudad de México? No, no descarto nada, pero bueno, yo soy una congresista y una legisladora que estoy muy contenta con mi vida legislativa y con ese trabajo en el Poder Legislativo, que finalmente es donde inicié, porque yo fui diputada local de 94 a 97 y luego federal de 2003 al 2006. Y bueno, no había reelecciones, pero ahorita pues sí es posible. Muy bien, pues te agradezco mucho tu tiempo y que platiques con nosotros para Político MX. Gracias, y la Ciudad de México, pues desde luego vale la pena en cualquier lugar trabajarla y producir y mejorarla. Pues muchísimas gracias. Hasta luego.